Sí, te escuchamos. Ok. Hola. No sé si le logran ver ahí. No, no, yo no veo. No, Carlitos, todavía no. No, porque no me permite. Ahora, No, yo no veo. Ahí. Ahí está. hola. Sí, dale nomás. Ya. Bueno, mi propuesta de investigación la estoy realizando con William. Bueno, por motivos que no sé todavía, William no podía estar en la presentación, pero bueno, después se unirá conmigo. Dentro del título de la presentación tenemos la propuesta de investigación es la pérdida de peso corporal en recién nacidos con bajo riesgo perinatal durante su estancia hospitalaria en el centro hospitalario Pereira Rosell durante el periodo diciembre sería ahí de 2021. Cabe mencionar que, bueno, que este estudio está basado en un estudio que ya se ha realizado anteriormente en el año 2016 en dicho hospital. Bueno, como introducción tenemos que, bueno, el recién nacido presenta variaciones en el peso corporal que depende. Carlitos, perdón, Dígame. andá pasando las diapositivas porque nosotros solo estamos viendo la primera, la carátula. Bueno, yo acá me pasan, pero ahí está. Hola, Carlos. Sí, Soy dígame. Violeta. Carlos, soy Violeta. Mira, escúchame. Tenés que dejar de compartir. Tenés abierta varias veces la presentación y no la tenés en pantalla completa. Entonces se ve chica Ahí está. Tenés que poner Ahí pantalla está. completa. No, en el Pero Zoom no se ve pantalla completa. No, Pero ahí la única pantalla opción que me sale ahí. completa en el PowerPoint. ¿Viste abajo de todo? Ahí abajo de todo, al lado del Ahí. 66, dale clic ahí. No, no me sale. Bueno. Se fue. Es que no me sale la opción. Bueno, la De toda vemos la pantalla me no sale. importa. La vemos en esa pantalla igual. Pero ahora te fuiste, Pero ahí, Carlos. Dejaste de compartir. pero ahí no me... Es que no me sale otra opción. No, mira, tranquilo, mira. Mira tu pantalla de Zoom. Fíjate tu pantalla de Zoom, abajo tenés un cartelito verde que dice compartir. Ya. Ahí vas a ver que se te abre un menú donde ves mini pantallas ahí. Y se ve la PowerPoint. Clicleas sobre eso y pone compartir. Ahora fíjate abajo, en la parte inferior, donde te decía Fernando, en la parte inferior derecha, ahí tenés, pero ¿Sí? es un poquito para ahí, el costadito, donde tenés como una pantallita entera. Deberías poder cliclear ahí y que se te aparece pantalla completa. Y si no, bueno, Y ahí me parece una que dice dejar de compartir. No. Ahí tú estás dejando de compartir en el Zoom. Tú no toques el Zoom.
Lo vemos así, no importa, se ve. Déjalo así si querés. Sí. Si tocas que no me- F5 también te F5, quedan Sí, que no me da pantallas. más. Lo intenté con F5, pero me manda, Está me listo, da listo. otra opción. Está. Dejalo Ahora Ahí, se ve la pantalla. ahí lo vemos igual. Estábamos Ahí lo también, vemos chau, chau. igual. Dale, gracias, Ah, Viola. bueno. Se ve, Carlos. Bueno, Dale. dentro de la introducción tenemos que el recién nacido, como les mencionaba, presenta variaciones en lo que es el peso corporal que dependen de factores intrínsecos y extrínsecos. Entonces, los autores le denominan pérdida de peso fisiológica. La mayoría de estudios sugieren que la pérdida corresponde principalmente a lo que es la reducción de líquidos, pero también es consecuencia del uso de tejido adiposo como fuente de energía por parte de los recién nacidos. Al momento del nacimiento, el agua constituye cerca del 80% de lo que es el peso corporal. De esta, el líquido extracelular es más abundante que el líquido intracelular. El equilibrio en su proporción se logra a partir de las primeras semanas de vida, principalmente a causa de la inmadurez renal, que condiciona hipostenuria, lo que a su vez desencadena grados variables de deshidratación y lo que son pérdidas insensibles. Sin embargo, la variación en el peso del recién nacido no está determinada solamente por estos cambios, sino por una ingesta escasa de leche, por una cantidad insuficiente de calorías administradas y por variaciones en lo que es la temperatura corporal que pueden condicionar a pérdidas insensibles también. En los primeros 7 días de vida se observa en los recién nacidos de término una pérdida de peso de 10 a 15%, la mayor parte de la cual sucede en los 3 primeros días. Igualmente se han reportado pérdidas en las primeras 72 horas, hasta un 6.9% en recién nacidos alimentados con seno materno y 3.5% en los que se alimentan con fórmula maternizada. La pérdida de peso corporal, bueno, esta se explica también por lo que el calostro tiene un valor energético tan solo de 671 kilocalorías por litro, comparado con las 735 kilocalorías de la leche transicional y las 680 a 700 kilocalorías de lo que es la leche madura. Dentro de los objetivos de la propuesta de la investigación tenemos como principal objetivo conocer lo que es la pérdida de peso corporal en recién nacidos con bajo riesgo perinatal durante su estancia hospitalaria en Centro Hospitalario Pereira Rosell, periodo agosto-diciembre de 2021. Comparar la variación de peso corporal en recién nacido de bajo riesgo perinatal en relación con el peso de nacimiento, la paridad materna, edad gestacional y lo que es el tipo de alimentación. Y determinar los factores asociados a lo que son la pérdida de peso corporal durante su estancia hospitalaria en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Dentro de la población de estudio tenemos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Los criterios de inclusión tenemos a los recién nacidos de 37 semanas de gestación o mayor, producto de embarazo único de madre de 18 años y menor de 40 años de edad, embarazo con una evolución normal sin patología agregada y un recién nacido mediante parto vaginal o cesárea en lo que es el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Como criterio de exclusión tenemos a lo que son recién nacidos menores de 37 semanas, lo que son embarazos múltiples, embarazos gemelares, recién nacidos con historia clínica de datos incompletos o discordantes, o recién nacidos en otras casas de salud. Para el diseño y metodología del estudio se realizará un estudio observacional descriptivo y prospectivo en lo que es la sala de alojamiento madre-hijo del hospital del Centro Hospitalario Pereira Rosell durante lo que es el periodo comprendido entre septiembre y diciembre del 2021. Se van a obtener datos de lo que son la historia clínica materna y neonatal, del sistema informático prenatal y el registro del peso, que obviamente sería el peso inicial y lo que es el peso al alta. Dentro de las variables tenemos las variables maternas y variables neonatales. Dentro de las variables maternas tenemos lo que es la edad materna, la paridad materna y los controles prenatales. Y las variables neonatales tenemos lo que son la vía del nacimiento, el sexo, la edad gestacional, el peso a nacer, el peso al alta y lo que es el tipo de alimentación.
Bueno, este más o menos es un esquema, una tabla de lo que más o menos de la propuesta de investigar, donde tenemos lo que es las variables, donde tenemos la edad materna, la paridad materna, la vía de nacimiento, ya sea parto vaginal o cesárea, el sexo, la edad gestacional del nacimiento, el peso a nacer, el peso al alta y el tipo de alimentación que la vemos en la otra ventana. Pecho materno exclusivo, alimentación mixta y solamente fórmula. Y bueno, eso sería por lo pronto la primera parte que tenemos que tengo por ahora para lo que es el proyecto para la propuesta de investigación. Carlos, no se pasaron las diapositivas. ¿Te animás a poner la última, por lo menos, así vemos bien las variables? ¿No pasaron? No, no pasaron, quedó en introducción. Mm, creo que no. Igual no se ve. No, sí, en la de introducción. Mm. Ahí, a ver. Ahí sí. Ahí te están pasando. Ahí va. Seguí nomás. Esas son las ¿Cuál variables que decías, diapositiva pongo? esas son las ¿Cómo? variables que decías que iban a recolectar ahí. A mí, ¿vos qué decís? ¿Qué opinás? No, estaba mirando ahí las variables. No, la idea está buena. Tengo algunos comentarios. ¿Podés volver a los criterios de inclusión y exclusión? Perdón. Porque anoté algunas cosas, pero... A ver. Solo van a ingresar a los recién nacidos sin patología, ¿no? Le quedan Sí, afuera todos los que tengan patología perinatal, malformaciones congénitas, ¿no? sí, sí. Bien. ¿Se escucha? ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Argelis es. No sé cómo silenciar a toda la gente. Argelis es, que está caliente. Bueno, no sé cómo. Argelis. Ahí, a ver. Ahí está. Ah, bien. Bueno, bien, a mí me parece está bueno, está interesante la idea. De las variables yo agregaría más, ¿podéis ir a esa última diapositivas de variables? Ahí va, por ejemplo, no me quedó claro si iban a buscar variables, por ejemplo, como el tabaquismo, el consumo de drogas, alcohol, infecciones maternas, cosas que puedan influir en el peso, no sé, en el peso al nacimiento y en el crecimiento extrauterino. Bueno, en realidad no la puse porque, como menciona en lo que es el título, son con bajo riesgo perinatal, entonces eso ya incluiría algún riesgo, entonces obviamente va a haber O sea, que un esos serían de- excluidos, digamos. sí, Está. O sea, claro, eso lo tienen que, porque por ejemplo, todo el consumo de drogas y tabaquismo lo tienen que poner entonces en la parte de criterio de exclusión. entonces como vemos ahí el título, pérdida de peso corporal en recién nacidos con bajo peso, con bajo riesgo perinatal, entonces no incluiría, entonces sería ponerlo como en los criterios de Claro, exclusión. lo tienen que poner en el criterio de exclusión. ¿Y qué pesos recolectarían? ¿El nacimiento y el del alta? En realidad, eso bueno, tocaría agregarle ahí también porque, bueno, yo soy nuevo acá, no conozco la parte de lo que es el alojamiento madre-hijo, no sé en realidad
el manejo tanto allá, si en realidad se le pesa todos los días, no se le pesa todos los días, o solamente hacen peso de ingreso y peso de alta. Entonces, la idea era hacer el trabajo con William, pero como les mencionaba, por obvias razones, William no pudo estar hoy día en la presentación, entonces también no tuvimos mucha comunicación. Entonces, eso estaría de agregarle también. Bien, bueno, viste que en el alojamiento, o sea, en general se pesa las 48 horas de vida, que coincide en general con el alta, al menos hay algún niño que por algún motivo se queda más días, y ahí que pueda tener otro peso posterior a ese de las 48 horas. Claro, por eso yo nomás incluí lo que es el peso al nacimiento y peso al alta, pero si estaría de agregarle, bueno, como me mencionas que le pesan a las 48 horas, estaría de agregarle también lo que es el peso a las 48 horas. Ujú. Ahí va. Y las otras medidas antropométricas también las incluirían, ¿verdad? ¿O solo el peso? En realidad solo el peso, bueno, sería solo el peso, pero si le podemos dar esa variante también se puede agregar. Bien. Sí, a mí, vos me habías comentado el trabajo que iban a hacer, incluso el trabajo original que vos habías mirado, el trabajo previo que habías visto. A mí me parece interesante, sí, siempre el tema del descenso de peso para la gente, cuando está el niño en alojamiento, previo al alta, es una variable de importancia, siempre. El porcentaje de descenso de peso es una variable de importancia. Yo creo que está bien, creo que me parece que la idea es buena también, como decía Tamara. Coincido con todo lo que te dijo hasta ahora con respecto a los criterios de exclusión. Tenés muchos criterios de exclusión, porque claro, al incluir solo pacientes sin factores de riesgo, y como definiste los factores de riesgo, no solo las patologías maternas, sino también todo lo que es conductual, todo lo que es definiste eso como factor de riesgo, lo cual me parece bien. Evidentemente lo tenés que aclarar que los vas a dejar afuera. Seguramente vas a tener un número alto de pacientes, porque al tener 20, 30 partos por día, en 3 meses vas a llegar a un buen número de pacientes, lo cual te va a poder permitir sacar las conclusiones. Por tanto, yo creo que debes incluir peso, perímetro craneal y longitud, sin duda. Tenés que incluir las 3 variables. Si bien la longitud es la variable de esas 3, la variable que tiene más error en la medida, de todas maneras, en un trabajo de antropometría que vos vas a hacer, no está bueno no consignarlo. Y el perímetro craneano es muy importante porque muchas veces los pacientes, el perímetro craneano disminuye antes de irse de alta, sobre todo los que pierden mucha agua, mucho líquido, mejor dicho. El perímetro craneano disminuye y está bueno saber el perímetro craneano. El problema con el perímetro craneano y la longitud que dependen mucho del operador. Entonces puedes tener mucha variación porque los operadores van a ser distintos. Es muy poco probable que el mismo paciente lo mida el mismo médico. Puede ser, si está en la misma sala, puede ser que le toque al otro día o al previo al alta y puede ser el mismo médico. Pero ahí puedes tener un factor de sesgo. La balanza es la única, así que en eso no van a haber cambios. Tenés que hacer un consentimiento informado, tenés que escribir un consentimiento informado, pedir la autorización a la madre y al padre para que su hijo participe en el estudio, y que te permitan además publicar, conservando o atendiendo las medidas de confidencialidad, publicarlos, estudiar, analizar los datos de su hijo y eventualmente publicarlos. Todo eso tiene que ir en un consentimiento para que ellos lo autoricen, y de esa manera no hay problema. Como todas estas variables, excepto casi todas estas variables están incluidas en el carnet, en el SIP y en el carnet del egreso del paciente, la intervención es mínima. De todas maneras, hay que pedirle permiso a la gente para que participe en el estudio. Es decir, vos no le vas a pedir permiso para tomar las medidas. Le vas a pedir permiso para analizar, guardar y analizar datos vinculados a su hijo. Es eso. Así que eso hay que hacerlo porque hay que pasarlo por el comité de ética, obviamente. Creo que tenés que analizar la estadística que vas a usar, tenés que ponerte a pensar un poco qué estadística vas a usar, que es bastante sencillo, es un trabajo observacional, descriptivo, por tanto es bastante sencilla, es lo clásico, ¿no? Pero tenés que Va fijarte a buscar a los factores de riesgo, ¿no?
¿Cómo? Va a Sí. buscar factores de riesgo, ¿no? O asociaciones, eso es lo que vas Sí, a querés buscar, sí. ¿verdad? Supongo, sí, yo creo que sí, pero lo que pasa es que las variables que puso, él va a cruzar, me parece a mí, si yo no entendí mal, va a cruzar con el peso al nacer, perdón, con la vida, todas estas, puede llegar a cruzar todas estas variables con el porcentaje de descenso de peso. Y a esto agregarle el tiempo de internación, había anotado yo, y el tipo de alimentación, que ahí los puso. Esta debe ser una tabla que él va a llenar y que va a cruzar. Y bueno, hay que ver qué resultados tiene. Pero me parece que las variables que incluiste llegar a alguna conclusión importante. ¿Sabés lo que no vi yo en el trabajo? Y capaz que nosotros lo interpretamos, lo damos por interpretado, es qué hipótesis tenés vos, qué pregunta o qué hipótesis tenés vos, te planteás para hacer este trabajo. Es decir, ¿cuál es la pregunta que está atrás del trabajo? Bueno, bueno, revisando también los otros trabajos, es que dentro de, bueno, ahí mencionaba que en Uruguay, obviamente hay pocos datos estadísticos, pocas tablas que mencionen que se asocian con este tipo de trabajo, con el descenso de lo que es el peso corporal dentro de lo que es, bueno, mencionaba las primeras 72 horas de vida. Entonces, a diferencia de otros países que esto ya está como estandarizado y obviamente van directamente, buscan en una tabla, ya está realizado, entonces van directamente a la tabla y ya obtienen datos de ahí. Entonces en Uruguay no se obtiene como este tipo de tabla aún. Bien, yo creo que dentro de las variables que pones, la edad materna, la paridad materna, yo agregaría el peso, que son datos que están en el SIP, porque son datos que lo vas a tener en el SIP, en la mayoría de las veces está. Si pudieras tener el dato del peso y tener el índice de masa corporal materno, sería bárbaro, porque esa es una variable importante, si la madre está desnutrida o no, en cuanto al descenso de peso del recién nacido. A mí me parece que si vos podés sacar del SIP el dato del peso materno y su relación con la longitud, es decir, el índice de masa corporal, que eso, si te dan el peso y la longitud y la talla, perdón, de la madre, vos podés calcular el índice de masa corporal. Y tendrías una variable interesante para cruzar después con los pacientes que pierden más, menos o no pierden peso o pierden muy poco peso al momento del nacimiento. Y eso es una cosa interesante. Y eso no depende, vos me podés decir, sí, la desnutrición, pero en realidad tenés muchos factores, te vas lo estás haciendo muy restringido Sí. si ni siquiera considerás el peso de la madre. Es decir, si la madre está desnutrida, lo considerás un factor de riesgo. A mí me parece que eso podrías incluir. A mí también lo que me parece es que al incluir solo recién nacidos de bajo riesgo, que quiere sacar afuera a todos los que tuvieron algo en el embarazo, tenés que ir a la historia con mucho detalle, porque por ejemplo la anemia materna te puede quedar afuera, porque en general no es algo que está constatado en la historia, medio que pasa desapercibido. Si vas al SIP podés encontrar las cifras de hemoglobina, pero eso también pasa medio como por fuera, y eso ya no sería un niño de bajo riesgo para este tema, ¿no? O sea, Sí. si no, la otra opción que tenés es incluir, por ejemplo, anemia materna, tabaquismo, desnutrición, todo eso, y también Eso se es puede. mucho más fácil. Porque si Eso no es te mucho van a Claro, quedar entonces todos. ahí sería quitarle la parte en el título de bajo riesgo, entonces incluir a todos Sí. los. O sea, vos estás mirando Oh, niños de alojamiento sanos, pero en realidad cuando vas a claro. ver la historia materna, algunos tienen tabaquismo materno, el consumo de algún fármaco, anemia, alguna infección, y tal, todo eso, digo, me parece que si no te vas a quedar sin pacientes, ¿no? Porque Sí. Oh, ya. yo Te creo que vas le a quedar sin agregaría. pacientes. Sí, yo estoy de acuerdo. Aparte es mucho más rico, es mucho más rico. Y para vos sentarte con el SIP y escribir, y como tenés que, todas esas variables que vos las consideraste fuera del trabajo, es decir, como criterio de exclusión, tenés que ir a mirarlas en el carnet si están o no están, porque si lo sacaste tenés que ir a mirar si están o no están. Entonces,
anotarla y después hacer un estudio en el cual vos vayas viendo que ahí sí podés mirar factores de riesgo. Ahí sí tenés una enorme cantidad de cosas para ver si hay riesgo o no de modificaciones en el deceso de peso al alta. A mí me parece que yo estoy de acuerdo con Tamara. Eso está bueno. Porque podés ver cómo esas variables ¿Yo puedo comentar algo? afectan en el crecimiento Sí, claro. extrauterino. Decí. No sé, porque acá levantan la mano y Tamara Herrera no da la palabra. Está gravísima la cuestión. No, Si hay que mandarle vi. mensajes por internet tampoco. No, Dale, pero acá dale. está bien, no pasa nada. La mano amarilla se pide, la blanca es el mouse. Dale. No, quiero realmente, creo que el camino es lo que plantean ustedes. Es, en vez de sacarlo, lo rico puede ser poner a todos los niños factores de riesgo y están todos identificados en el CIP. Pues este es un trabajo, yo me lo imagino, que está, la base de los datos es el CIP, ¿no? El carnet CIP. Sí. Y ahí tenés todo, ahí tenés... No se te escucha, Juan. Eso es porque te criticó. Juan, no te escuché nada. Hipertensa, si no tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, si se fue ¿Ustedes lo escuchan? Horrible. Juan. ¿Sabés que se te escucha muy mal, Juan? Se te corta. Capaz que tenés que ver el tema del internet. Se nos fue. Se enojó. Pero Bueno, yo quería entender lo que quiso decir. Sí, para mí hay que mirar todos esos factores prenatales y ver cómo afectan también el crecimiento extrauterino, y que obviamente vas a tener 2 grupos de niños, esos que tienen algo prenatal que probablemente hagan que tenga un peso al egreso más bajo que aquellos que no tienen absolutamente nada, ¿no? Y tienen menor pérdida de peso. O sería también quitarle en el título lo del bajo riesgo perinatal y eso de bajo riesgo, riesgo medio y riesgo alto, agregarlo como variables también. O puede ser que vos termines concluyendo que tenés ciertos grupos de alto riesgo, o medio y bajo, y que agrupes cuáles son esas variables. Eso puede ser muy interesante. Perfecto. Bueno, creo Me que parece que está bueno. Si tomamos en cuenta esas cosas, está bueno. Yo agregaría todas esas variables porque el trabajo va a ser el mismo. Hay una limitante que dependés de mucha gente para hacer este trabajo. Dependés de mucha gente porque la gente te tiene que pasar los datos. Fíjate, vos tenés 20 pacientes por día, se dan 10, 12 altas por día. Entonces vos tenés que ir reclutando estos pacientes y vas a precisar ayuda para el reclutamiento. Vas a precisar que los chiquilines de alojamiento te den una mano durante ese periodo para poder obtener los datos, si no vas a perder mucho pacientes. Sí, la idea era esa. Pero bueno, eso lo podemos hablar. La idea era esa porque William ahora estaba en la rotación por alojamiento y a mí desde septiembre hasta diciembre me toca ir por esa área, entonces es como un poco más accesible a los datos. Perfecto. Me parece bárbaro. Si querés, escribilo, esto que lo hiciste en el PowerPoint, escribilo, llevarlo al papel, agregá, si te parece, estás de acuerdo con nosotros, agregarle las variables que estuvimos hablando. Fíjate un poco la estadística, qué estadística utilizarías. Fíjate lo del consentimiento informado, escribir la información para los padres y después el consentimiento. Y con todo eso nos hablamos, nos empezás a Tamara, a mí, a Juan, que lo acaba de ver, a mí, a los grados 2, y lo vamos viendo para pulirlo antes de que te llegue. Vos vas a entrar en septiembre, tenés un mes, lo que te queda de este tiempo, para poder llegar
para poder llegar a 1 de septiembre y poder sentarte a sacar los datos. Porque lo peor que hay es que empieces a sacar datos y después no te sirven. Ok. Muy bien, Tami, porque ¿algún otro que quiera agregar alguna cosa? Capaz que a alguien más se le ocurre algo. Sí, siempre ahí. La mente no descansa. Bueno, Juan dice sí. que se quedó sin datos, así que lo perdimos. Por criticarme. Claro. Bueno, seguimos. Mariana y Mónica, no sé si están para presentar. Hola, en realidad Hola. nosotros nos habíamos, Habían separado. habíamos empezado juntas, pero ahora nos separamos porque cada una tiene un tema distinto. Dale. Bueno. Cualquiera, si estás pronta, empieza tú. Esperen que estoy intentando compartir pantalla. ¿Ahí aparece? No. Ahí estamos con problemas técnicos. Ay, perdón. No, todos tenemos problemas técnicos. A ver ahí. ¿Yo? Ahí está. Ahí. Claro. Ahí. Perfecto. Ahora, esperen que tengo el celular ahí. Bien. Bueno. A ver ahora, ¿queda? ¿Sí? Sí. Sí, ¿O no me perfecto. escuchan? Está. Bueno, en realidad, el título todavía no lo tiene la monografía porque con Juan habíamos estado hablando y él me dijo que lo mejor era ponerlo al final, ¿sí? Lo que sí tenemos es ¿qué? Ay, no sé, no veo nada. Bueno, lo que sí tenemos es la pregunta inicial de la cual partimos, ¿sí? Y esa es si podemos predecir qué pacientes tienen mayor riesgo de sangrado al entrar al protocolo de hipotermia. ¿Ah? A modo de introducción, la asfixia se define como un evento caracterizado por la alteración del intercambio gaseoso a nivel placentario, determinado por la hipoxia, el hipercambio y la acidosis. La consecuencia más grave de la asfixia perinatal es la encefalopatía hipóxico-isquémica, y aunque esta es multifactorial, suele ser el resultado de un episodio grave de hipoxia e isquemia, el cual puede ser agudo o prolongado antes o durante el parto. La hipoxia lleva a una insuficiencia cardíaca y vascular, como consecuencia ocurre una caída de la perfusión cerebral y el metabolismo oxidativo, lo que determina diversos grados de la lesión cerebral. Es difícil determinar una única causa. Algunos de los factores que pueden estar relacionados son la mala perfusión placentaria, la hipotensión materna, el DPPNI, un nudo real de cordón o la enfermedad ocular crónica y preeclampsia, entre otros. En cuanto al tratamiento de los pacientes con la encefalopatía hipóxico-isquémica, consiste en el sostén hemodinámico, respiratorio y metabólico. La hipotermia terapéutica controlada en el recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o severa ha sido propuesta para reducir la injuria neuronal secundaria y consiste en instaurar hipotermia controlada antes de las 6 horas de vida y luego de obtener la temperatura objetivo, mantenerlo durante 72 horas. Después de la introducción, lo que yo puse fueron las hipótesis, ¿sí? No sé si se entendió, o sea, el objetivo del estudio sería ver esos pacientes, de esos pacientes que ingresaron a protocolo de hipotermia, bueno, ver aquellos que sangraron, ¿no? Y mediante algunas variables que ahora voy a nombrar, ver estas hipótesis. Entonces dice, hipótesis nula, no hay diferencias entre el valor de la media de plaquetas de los recién nacidos que presentaron hemorragia bajo el protocolo de hipotermia respecto a los recién nacidos que no presentaron hemorragia. Y la hipótesis alternativa sería, la media de plaquetas de los recién nacidos con hemorragia es menor a la media de plaquetas de los recién nacidos sin hemorragia. Bueno. Como objetivo sería caracterizar a la población de pacientes que presentaron alguna hemorragia durante el protocolo de hipotermia, establecer puntos de corte para las variables consideradas dentro de este estudio,
ejemplo, el número de plaquetas, y determinar el impacto de cada variable en cada paciente que presentó una hemorragia, buscando establecer cuál tuvo una implantancia mayor. Bueno, como variables serían esas las que elegimos: número de plaquetas, fibrinógeno, tiempo de protrombina y factores de la coagulación. Y ahí era lo que les decía, la población objetiva de este estudio serían todos los pacientes que ingresaban al protocolo de hipotermia en el periodo de tiempo 2011-2021 en el Centro Hospital Pereira Rosell. Esos serían los casos, siendo los controles todos aquellos pacientes que presentaron hemorragia durante el tratamiento de hipotermia en este mismo periodo de tiempo en el mismo centro. Entonces se plantea hacer un estudio retrospectivo, observacional, analítico, de casos y controles para analizar las medidas de las variables antes mencionadas, buscando establecer puntos de corte para las mismas y, mediante una relación lineal multivariada, determinar el impacto de cada variable. Esperen que... Uy, ¿qué hice? Estudiada en un mismo paciente. Serían como dos cosas distintas. ¿Ahí me ven? Sí. No sé si hay... Sí. Ah, está. Serían como dos cosas diferentes. Por un lado, encontrar los puntos de corte de esas variables y después ver en esos pacientes que sí sangraron, bueno, ver cómo impactan cada una de esas variables que elegimos, porque cada uno va a tener un peso diferente y eso era lo que planteábamos. Ahí estoy yo. Escucho, díganme qué les parece. Es complicado. Ahí estamos todos nosotros otra vez, estamos en tu pantalla todos nosotros, creo. Ah, perdón. Estamos Pará. doble. ¿Podés dejar la última diapositiva? ¿Por qué estoy yo ahí grande? Ay, perdón, no sé qué hice. Dejar de compartir, dice. A mí te voy preguntando, tengo una duda. ¿Por qué casos y controles? No entendí bien quiénes son los casos y quiénes son los controles. Los casos serían todos los pacientes que entraron al protocolo de hipotermia durante ese periodo de tiempo, porque ya esos datos han hecho otros estudios con esos datos, y los controles serían los pacientes que sangraron. Pero lo que pasa, Mariana, que dentro de todos los pacientes, en el grupo todos los pacientes, tenés los pacientes que sangraron también. Los tenés incluidos. Claro, no sé si se ajusta bien un casos y controles acá, me parece. No es un estudio de caso y control. Claro. Lo que vos podés hacer, lo que vos estás haciendo, vos vas a identificar qué pacientes sangraron y las características y qué variables tenían esos pacientes que sangraron. Sí vas a tener un grupo de pacientes que no sangraron, y entonces podés ver cómo se comportaron las variables que elegiste. En esos que no sí. Y ahí puedes hacer un estudio comparativo, es decir, comparar, esto es un estudio retrospectivo, obviamente, de una cohorte que son los pacientes, la cohorte definida por los criterios que los llevaron a entrar en hipotermia, esos son los pacientes, la cohorte, y es un estudio comparativo entre los pacientes con sangrado, con hemorragia, con sangrado, y los que no tuvieron sangrado. Una cosa muy importante es definir el sangrado, a qué llamás sangrado, porque eso es lo que separa las aguas. Porque eso es lo que va a permitir que vos identifiques uno de los grupos, o los dos grupos, mejor dicho. Como es un estudio retrospectivo y dependés de lo que está escrito, tenés que definir muy bien qué es lo que vos, cuando vayas a mirar en la historia clínica, le vas a pedir para ver si tuvo sangrado. Si vas a hacer una base de datos, en una de esas, esa base de datos dice ya sangró, paciente con sangrado o paciente con hemorragia. ¿Me explico? Sí, yo vi una tabla que tenía eso y especificaban algunos qué tipo de sangrado había tenido. Perfecto. Entonces, vos tenés que hablar con quien creó la tabla, que le generó la tabla, que es Vivu, si no me equivoco,
y decirle, bueno, ¿qué criterio usaste vos para decir que el paciente tuvo un sangrado? Ah, yo, conociendo la Vibu, ¿no? Ah, no, todo lo que tenía sangró por la boca, por la orina, tenía petequia, le puse sangrado. Entonces vos con letra, con un texto, una prosa mucho más delicada, vas a poner, se define sangrado, se define hemorragia, Bien, bien. De esa manera vos vas a poder separar las aguas y saber cuáles son tus dos grupos. Pero no es un estudio de casos y controles. No es No, capaz que yo le entendí mal a Juan, ojo. No, capaz que Juan... porque a Juan le gustan mucho los casos y controles. Pero, no, pero capaz que yo le entendí mal. Es una cohorte y vos vas a ir a mirar retrospectivamente qué pasó y vas a tratar de unir con los factores de riesgo, ¿no? Claro. Por eso, no es un casos y controles. Claro, y aparte de la tabla que tenía Vibu, eran todas, la plaquetopenia y todo, estaban como variables cualitativas. Decía, tuvo o no tuvo, pero no eran cuantitativas. O sea, yo tengo que ir a buscar los valores. Ese es otro problema. Ahí vos tenés, esa es la segunda parte. Ojo, que Juan capaz que te planteó hacer un estudio de casos y controles, pero no es exactamente lo que vos pusiste ahora, aquí en esta presentación. Habría que ver. Es re difícil hacer un estudio de casos y controles retrospectivo, porque eventualmente hay que ver cómo lo haces. Vos tenés que ver, el caso no vas a tener problema, el tema es el control, cómo elegís los pacientes, qué criterios usás para elegir los pacientes en control. ¿Me explico? Ahí tenés que ver, porque si no te queda, volvemos a lo mismo. Juancho, decí, hablá. Ahí está la que sabe, ahí está la que realmente sabe. Perdón, pero me perdí toda la discusión, no sé en qué estaban, perdón por lo anterior. Dos puntos, básicamente elegimos que no sería un caso de control, sino una cohorte retrospectiva, y lo otro que tiene que definir bien qué es sangrado. Claro, ahí nosotros sobre yo tengo 20.000 millones de dudas de cómo hacerlo, realmente. Y capaz que lo trajimos exactamente para que nos aporten a ver cómo lo podemos diseñar. Nosotros que sabemos que tenemos 70 guachos más o menos que estuvieron en hipotermia, ¿no? De ese grupo tienen ciertas condiciones, pero sabemos también que hay un grupo que sangró y que provocó que la hipotermia se parara. O sea que el sangrado fue suficientemente importante para que el clínico decidiera detener el tratamiento. ¿No? Esos son, creo que, 4 o 6, ¿no? ¿Cuántos son? Realmente habría que mirarlos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, y queremos responder, y que la verdad pone Mariana en esto, es ¿cómo nosotros podemos saber, o de qué manera nosotros podemos predecir cuando iniciamos una hipotermia, este chiquitín va a sangrar, y a lo mejor ciertos parámetros que tienen que ver con el sangramiento, se me ocurre obviamente por lo que está escrito y que el número de plaquetas es importante, no solo el número, a lo mejor también la función plaquetaria, pero ¿cómo podemos predecir quién va a sangrar para optimizar nuestra terapia de reposición en ese grupo, a diferencia de otro? Por ejemplo, un chiquilín que tiene una encefalopatía severa, que le hacemos un primer estudio y lo que marca sobre todo es mucha plaquetopenia, sin tanto impacto en la crasis, pongámosle, a lo mejor uno pensaría, bueno, este tiene más riesgo de sangrar que un niño con una encefalopatía moderada, que no tiene alteración ni de la crasis ni de las plaquetas. ¿Me logro explicar? Y yo no sé bien cómo hacerlo, y realmente eso es una debilidad, porque si yo me lo imagino en un mundo ideal, lo que te diría es, ¿de qué manera podemos generar un score en el cual cada una de las variables que actúan sobre el sangramiento nos pueden llevar a predecir ese sangrado? Esto en un artículo muy interesante que está publicado en Seminars in Fetal and Neonatal Disease del año 2016, ellos cuando hablan de plaquetopenia intentaron hacer esto, un score, para no transfundir al corte de la plaqueta, y decir, bueno, está bien, no es lo mismo tener plaquetopenia el día 1 que el día 2 a 3, ni que el día 4. No es lo mismo tener plaquetopenia el primer día que el séptimo día. No es lo mismo tener plaquetopenia pesando 750 gramos que pesando 750 a 1 kilo. ¿No? No es lo mismo tener plaquetopenia estando sangrando activamente que no sangrando activamente. Entonces, ellos finalizan con un score en el cual le dan a cada una de las variables un peso relativo para que uno pueda aplicar. Yo me lo imagino así. Ahora, en un final, y capaz que no con nuestros pacientes, capaz nuestros pacientes solamente es describir lo que nos pasa, para después pensarlo de una forma
más perspectiva multicéntrica. Pero me parece que el valor es eso, es intentar no quedarnos con la descripción de los que sangran, sino intentar asignarle un valor o ponernos un porcentaje de peso sobre el resultado final a cada una de las variables. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil. Creo que Mariana la enloquecí en todo esto, porque yo tampoco sé cómo hacerlo. Hablé con Felipe Lemos, bueno, estoy hablando de la gente de métodos, qué sería la mejor manera de hacerlo. Felipe se comprometió a estudiar y a buscarnos una forma de hacerlo. Pero me parece que vale la pena hacer este esfuerzo, de intentar identificar, no como hacemos siempre, no variable a variable, sino intentar hacer una regresión logística, algo más complejo que nos permita asignarle el valor que tiene cada cosa, para después sí hacer una recomendación. Y no decir, transfundimos por área 110.000 plaquetas. Bien. Perdón, capaz que fue muy largo todo esto, y perdón, No, bien. Yo creo que un poco es entreverado. Es entreverado. Es decir, me parece que lo primero es ordenarse. Ordenar por prioridad, es decir, cuál es la prioridad 1 y de ahí para abajo ir ordenándose para ver qué metodología usar para sacar esto. Porque yo entiendo que tenemos una base de datos con 70 pacientes ya, lo cual amerita a dar pasos más allá de lo puramente observacional, es decir, ir a buscar cosas porque ya tenemos un buen número de pacientes, eso amerita. A lo que planteó Mariana al principio, cuando lo escribe, lo que nosotros le dijimos con Tamara era algo lógico. Esto, hasta acá, esto es un estudio de una cohorte con una variable que estudia un problema, y el problema es la presencia o no de sangrado. Por eso la definición de sangrado. Y eso se está asociado, a eso ella le puede encontrar factores de riesgo, obviamente calcular el riesgo de cada variable, cómo incide cada variable, que no tienen por qué ser solo las variables hematológicas o de la crasis, sino que pueden haber otras variables que influyan, y ella va a sacar conclusiones con respecto a eso. Lo que vos planteás es más complejo, y yo creo que habría que hablar ahí sí, habría que hablar con, eso Mariana, a ver, para no enloquecernos, eso vos lo podés ir haciendo, lo podés hacer, porque en realidad vos podés armarte tu planilla, y Juan planteó 5 o 6 pacientes, porque son los que nosotros retiramos de la hipotermia por el sangrado. Pero hubieron un número importante de pacientes que sangraron, o que tuvieron sangrado, de acuerdo a la definición que vos pongas, y que no se retiraron de la hipotermia. Entonces tenés como 13 posibilidades: los que no sangraron, los que sangraron y se retiraron, y los que sangraron y terminaron obligando a retirarse. Entonces, la observación de eso no es un dato menor, a mí me parece bien. Y después tenés todo lo que plantea Juan, de ir a buscar, con los datos que hay, si se puede generar un score que permita predecir para el próximo paciente cuál va a sangrar y cuál no. Y qué entidad va a tener ese sangrado, porque que sangre solo no importa, lo que importa es la entidad del sangrado. Que bien. Creo, Juancho, a mí me parece que ahí vas a tener que, está hablando con alguien, Juancho, no sé con quién, porque él hace 3 o 4 cosas a la vez, no sé. De todas maneras, a mí me parece que si yo fuera la esposa, él me estaría dando bolilla, pero como no soy la esposa, no me da pelota. No, me parece que ahí sí está bueno hacer una consulta con la gente de bioestadística, con la planilla en la mano, ir a mirar cómo podemos llegar a ese resultado. Una cosa más, Mariana. Es cierto, sí. Vos en la planilla tenés todos datos cualitativos, sí o no, sí. Categóricas. Pero evidentemente vos lo vas a tener que transformar, vas a tener que volver a revisar, ir a revisar los hemogramas para ver qué valores tenés con respecto sobre todo a la crasis que tenés ahí y a las plaquetas. Y lamentablemente no podemos hacerlo porque no están en el informe, no está el volumen corpuscular, el volumen plaquetario medio, que eso tiene, hoy por hoy se le da tanto más importancia que al valor total de las plaquetas. Ese es un trabajo que nosotros queríamos hacer con Felipe hace tiempo ya, que capaz que ustedes que van a entrar en este drama, en este tema de las plaquetas, podemos hacerlo. Para eso, el hemograma por Coulter que nosotros hacemos,
no nos aparece el valor. O nos aparece, tengo que ver bien, no en todas las veces aparece el valor. Pero si nos apareciera, se puede hacer un cálculo que tiene una muy buena correlación con la presencia de sangrado y la necesidad de transfundir. Aparece, sí, en los cúlter a veces aparece, la mayoría de las veces. Bueno, aparece. Déjame hablar con Felipe, nosotros le íbamos a hacer prospectivo a eso, pero eso es harina de otro costal. Yo le decía, Juan, vos estabas recién ocupado, yo le decía recién que me parece que ella perfectamente puede hacer un trabajo, con una cohorte retrospectiva, ver las variables, ver qué variables tiene, y encontrar factores de riesgo por variable, qué peso tiene cada variable como factor de riesgo, eso lo puede hacer, y llegar a conclusiones, y con esa misma sábana de información, ahí sí sentarse con la gente de bioestadística, plantear, aclarar bien la hipótesis, bien aclarada, y sentarle y decimos, con esto, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿O qué más necesitaríamos para llegar? Dale nomás. Sí, no, que es necesario ver el N, ¿no? De cuántos casos son para ver si se puede hacer el score, como el score de Neocosur estaría bueno, ¿no? Sí. Pero hay que ver cuántos casos hay, por eso es importante que empiece a mirar qué pasó. Sí, porque un problema que podés tener, Juan, es que si bien tuviste sangrados, los sangrados que vos querés descartar sean muy pocos. Claro. Claro, es que son pocos. Los que obligaron a suspender la hipotermia fueron, no sé, 2 o 3, ¿no? No hay más. No, fueron más. 5 o 6, dice Juan. Creo que 4 o 6. Son 10 años lo que pasa. Pero. Sí. Lo que pasa, claro, que lo que ustedes dicen es muy difícil determinar como bien qué es sangrado, ¿no? Claro. Mucho. Entonces, una forma que me parecía para resolverlo fácil es, está bien, si el clínico decidió que separar la hipotermia, ese sangrado sería el sí, ¿no? El resto iría el no. El problema que tiene hacer mirar variable por variable es que las variables, en este caso, como yo les decía anteriormente, no pesan lo mismo. Porque sobre el resultado final, ¿no? Entonces, uno pensaría, puedo hacer una regresión, en este caso lineal, pero como es una variable, si no, ahí no va lineal, es una regresión logística lo que tenemos que hacer. Y ahí sobre eso digo, asignarle a cada variable su peso específico. Que eso me parece que es lo que yo no sé hacer. Las regresiones que yo he hecho han sido todas lineales y más sencillas. Pero en este caso me parece lo rico de esto, que Mariana se va a meter en historias viejas, a buscar las plaquetas, a buscar los valores. Y después sí podemos hacer, yo pensaba rápidamente, uno puede hacer curvas ROC para determinar el grado de sangrado, para decir en este valor de plaquetas no nos sangró nadie, por debajo de este, pero aún así, creo que el grado de plaquetopenia, lo que vamos a hacer primero es tratar de correlacionarlo con variables clínicas. Yo sé, el score de encefalopatía, tratar de correlacionar con plaquetas, porque a lo mejor los más graves tenían menos plaquetas, y sangran porque estaban graves y no por las plaquetas. ¿Me logro explicar? Entonces parece que el análisis de esto tiene que ser muy profundo, lo traemos acá porque estas ideas nos sirven, porque creo que antes de empezar a hacer nada tenemos que pensarlo muy bien, porque si no vamos a correr el riesgo de meternos a nada en las historias y después quedar ahogados en el medio. ¿Me logro explicar? Sí, yo creo que a mí me parece bien. Creo que para ayudar a Mariana, a mí me parece que ella tiene parte del camino hecho, que es la planilla esa grande que tiene, va a tener que ir sí o sí a las historias o a la base de datos, al Intralab, ese tipo de cosas, a buscar la paraclínica. De eso es indefectible, lo va a tener que hacer. Yo lo que te quiero decir, Mariana, es que más allá de todo esto que plantea Juan, que me parece espectacular y que realmente tiene mucho valor, vos podés, con esta misma pregunta, es decir, con la pregunta inicial, que es cuáles son los factores de riesgo para el sangrado, en un estudio retrospectivo de cohorte, que es más sencillo, podés hacer tu monografía, podés hacer tu estudio y sacar conclusiones. ¿Me explico lo que te quiero decir, Mariana? Sí, porque sí. Todo este entrevero, claro, uno empieza a ver, dice, yo realmente podría hacer algo, no podría hacer nada. Creo que sí podés hacerlo, creo que podés hacerlo. Creo que este es el insumo que Juan te plantea. El insumo que vos vas a ir a buscar es el que se precisa para después, por ejemplo, generar un score. Que no sabemos si lo podemos llegar a generar o no, pero sí. Lo que decía Juan después de buscar puntos de corte, eso también para los estudios, para las variables numéricas,
vos vas a poder buscar puntos de corte. Es decir, el punto de corte a partir de lo cual el paciente sangró o no sangró de acuerdo al criterio que vos usaste. Para las plaquetas, para el tiempo de protrombina, etcétera, etcétera. Eso lo que es difícil hacerlo y que hay que hablarlo con otra gente que sepa, es qué peso tiene cada variable en esa decisión. Que eso Sí. es lo que Juan está planteando desde el principio. ¿Me explico? Sí, sí, entendí. Vos precisás un socio para esto. Igual Mariana Eso- tiene Me- muchos años, tiene la Vibu de socia y tiene muchos años para hacerlo. Pues ya quedan unos cuantos años haciendo esto. Perfecto, perfecto. La Vibu tiene la ventaja que conoce muy bien la base de datos, la conoce toda. Claro. Bárbaro, Mariana, me parece súper interesante. Bueno, a mí me encanta esto, por supuesto. Esto forma parte del diario vivir, pero me parece bárbaro. No sé, también vos querés agregar alguna cosa más. No, no tengo más comentarios. Nosotros ya hicimos, para ir redondeando, nosotros hicimos las consultas con la gente de bioestadística con la cual nosotros tuvimos contacto. Le planteamos este tipo de problemas, es decir, que vos tengas este tipo de problemas y se los puedas plantear a ellos y ellos ayudarlo a resolverlo, y ellos están por supuesto dispuestos. Eso tiene un costo que hay que ver si lo asume, quién lo asume y cómo se asume. Lo puede asumir el servicio o lo podemos asumir los que participemos del proyecto. Pero esto es así, porque si no, cuando uno yo tengo un auto y no sé nada del auto, lo llevo al mecánico, porque es el que sabe, y vos tenés que hacer lo mismo. Aquellas cosas que uno no pueda resolverlas, llevarlo a alguien, porque lo peor que hay, Mariana, es que vos te gastes un montón de tiempo y después el trabajo no le saques el jugo que se merece. ¿Entendés? Entonces yo creo que eso va a ser un paso. Ahora, ninguna de las cosas que dijimos ahora impide que vos vayas escribiendo, no la introducción, que vayas escribiendo lo que estuvimos hablando acá, todos los pasos del método científico, lo vayas planteando y vayas trabajando con la Vivo en la base de datos. Y la búsqueda Bien. esa que tenés que volver a hacer. Bien, gracias. Bueno. Bueno, no sé, Fernando, qué te parece, pero todavía quedan 4 trabajos. Capaz que podemos hacer uno más y dejamos los otros 3 para el viernes que viene. No sé, ¿se enojan mucho si lo dejamos para el viernes que viene, el resto, después de uno? ¿Qué Digo, opinan? porque así lo presentan bien y podemos hablar bien, no sé, me parece, para sacarle más provecho. No, a mí me da lo mismo, no sé. O Soledad sea, soy. Como quiera. o ¿Qué sea, más hay? ¿Quién más está? o sea, tenemos 4 trabajos más todavía. Lo que pasa. Bueno, está bárbaro, lo dejamos Si para no la se semana que viene. enojan, hacemos uno más y dejamos a los otros 3 para el viernes que viene. Sí, perfecto, como quiera. Está. No hay Entonces, problema, dice Julia acá. está. Bárbaro. Y no sé quién más está. Iba Mónica, pero no sé si no, Soledad, ¿querés hacerlo el viernes que viene, tuyo? Sí, no hay Está. problema. Entonces terminamos con Mónica y después queda el de Soledad y Stephanie, el de Julia y el de Florencia para el viernes que viene. Bien. ¿No? Bueno, Mónica, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Bien, te escuchamos. Intento compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Bueno, nosotros con Mariana en realidad habíamos empezado juntas el trabajo, pero después terminamos separándonos un poco. También hablo del tema, estoy en el trabajo de hipotermia, pero en un tema un poco separado. Mi primera diapositiva en realidad fue como para organizarme, ver el formato de un artículo original, como para ir viendo de esto qué cosas tenía en un principio, porque obviamente ha sido poco tiempo y no he podido analizar los datos. En cuanto al tema, la idea de este sería un proyecto de título, que es la alimentación enteral en recién nacidos asfícticos en hipotermia terapéutica desde 2011 hasta 2021 en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Como todos los títulos, tenemos que tener una población, que en este caso son los recién nacidos asfícticos en hipotermia terapéutica. El tema va a ser la alimentación enteral y el diseño en realidad es un descriptivo retrospectivo.
En cuanto a la introducción, en realidad la asfixia perinatal se define como un evento caracterizado por alteración del intercambio gaseoso a nivel placentario que determina hipoxemia, hipercapnia y acidosis, con la consecuente alteración de la perfusión y oxigenación tisular. La asfixia tiene una incidencia de 1 a 1,5 de los recién nacidos vivos, y en realidad la importancia es porque causa una alta morbimortalidad en los pacientes. De todas las posibles alteraciones que podemos tener en base a la asfixia, la más importante es la encefalopatía hipóxico-isquémica, que bueno, es la más importante por la posibilidad de mortalidad y por la posibilidad de morbilidad, sobre todo con la parálisis cerebral. Obviamente no es la única, también como la asfixia es una falla multiorgánica, también vamos a tener afectación a nivel hematológico, a nivel renal, a nivel gastrointestinal. Y bueno, en realidad lo mío va a ir más por el lado de la alteración gastrointestinal. La hipotermia, en realidad los efectos de la hipotermia son reducir el metabolismo energético cerebral, reducir la liberación de acumulación de neurotransmisores excitatorios, disminuir la producción de radicales libres y reducir el proceso inflamatorio. Y también reducir la apoptosis mediante la disminución de la actividad de las caspasas. Está demostrado a nivel internacional que en los países desarrollados la hipotermia terapéutica es como un debe en los pacientes asfícticos, un debe no, es como el estándar en los pacientes asfícticos. Y bueno, el tratamiento con la hipotermia tiene como objetivo llegar a una temperatura de 33-34 grados durante 72 horas. Tiene 3 fases, una fase de enfriamiento que tiene que ser lenta, de 0,5 grados por hora, y luego vamos a tener, después de esa fase, una fase de mantenimiento de 72 horas y también un recalentamiento que también tiene que ser lento. Y bueno, puede pasar también que en la fase de recalentamiento el paciente convulsive o tengamos que prolongar un poco más la hipotermia, pero esos son más casos más particulares. Bueno, como mi trabajo va por el lado, mi idea de mi trabajo era ir por el lado gastrointestinal, en realidad la asfixia a nivel gastrointestinal lo que podemos ver en los pacientes, o sea, con síntomas más leves puede ser una intolerancia digestiva, con vómitos o residuales gástricos sanguinolientos, y el resultado más grave puede ser la necrosis intestinal. Que no quise poner la palabra enterocolitis necrotizante porque eso es si bien es más o menos la misma definición de necrosis anavial intestinal, la enterocolitis se ve en los niños prematuros, y esto estamos hablando de los niños que entran en hipotermia, que en realidad son términos o casi términos, y tienen una fisiopatología totalmente diferente. Clínicamente la necrosis intestinal se puede presentar como diarrea mucosanguinolenta, y bueno, la teoría que explica el mecanismo es inicialmente la hipoxia y la hipoxia y la isquemia iniciales, y después la injuria por reperfusión, que es también lo que se ve a nivel del resto del organismo, pero sobre todo a nivel encefálico. Y también tiene un vínculo con la alimentación, la intolerancia digestiva, también tiene un vínculo con el tipo de la alimentación, se plantea que con la leche de vaca y con los aumentos bruscos de volumen. Lo que no les dije, que la enterocolitis o la necrosis intestinal en los pacientes que en hipotermia en realidad se ven que tiene una incidencia de 1 cada 1000 recién nacidos, en realidad es una incidencia bastante baja. Y bueno, en realidad la idea del proyecto iba en base a las dudas que hay sobre la nutrición enteral. En la evidencia internacional habla que todos los niños en hipotermia no hay dudas que van a empezar con una alimentación parenteral desde el primer día, pero sí hay escasa evidencia en cuanto a la nutrición enteral. No hay evidencia actual que retrasar la alimentación con leche sea útil para prevenir la enterocolitis, pero sí existen controversias sobre todo si se mantiene la vía oral o si se inicia una vía enteral trófica o una alimentación enteral mínima.
No sé si quieren decirme algo hasta acá. No sé, por mí seguí. Bien. Bueno, es discutido en alguna bibliografía que encontré, se discute si mantenerlos con la vía oral suspendida durante todo el tratamiento de hipotermia o administrarle pecho ordeñado materno o pecho ordeñado de banco en pequeños incrementos diarios, que eso también va a tener una importancia en proteger la flora intestinal para evitar la contaminación de patógenos intrahospitalarios. Y bueno, tenemos también a nivel en Uruguay, lo que tenemos es, en la pauta nos aconseja el inicio de la vía enteral en forma individualizada, y siempre hablando en un paciente que vemos una estabilidad o una mejoría de la reperfusión tisular, sobre todo ver si tiene tránsito intestinal presente, si tiene ruidos aéreos, cómo es el examen físico abdominal, si está distendido o no, y la estabilidad metabólica y la evolución del lactato. Bueno, en realidad eso, sobre todo el tema de las dudas, el tema lo elegimos por el tema de las dudas que hay sobre iniciar y cuándo iniciar la nutrición enteral. Este es un artículo que se publicó en 2021 y que lo que muestra tienen unos 6.000 niños, es un estudio retrospectivo que se hizo de 2010 a 2017 y muestra 6.000 niños que estuvieron en hipotermia terapéutica en el Reino Unido, y mostraron, hicieron como casos soles que mostraron niños que fueron alimentados y niños que no fueron alimentados, y en realidad ellos lo que obtuvieron, el enterocolitis, tuvieron en el 0,1% de estos 6.000 pacientes. En realidad no pudieron hacer mucho análisis sobre esto porque de los 6.000 niños, solo 7 fueron los que tuvieron enterocolitis. Y lo otro interesante de este artículo es que ellos plantearon que cuando hicieron el artículo en 2017, hicieron una búsqueda bibliográfica en PubMed, y de esa búsqueda solo encontraron 11 trabajos sobre hipotermia terapéutica, donde se describía si tuvieron vía oral suspendida, o si no se estipuló la vía oral, o si no se informó, no tenían datos. Y no se encontraron estudios alactorizados que abordaran estrictamente el tema. Había solo un estudio que fue retrospectivo que hablaba que, por ejemplo, en el Reino Unido la mayoría de los pacientes que entraban en hipotermia no eran alimentados, a diferencia de Suecia, que la mayoría de los recién nacidos en hipotermia sí los alimentaban. Y bueno, acá quería mostrarles un poco qué era lo que había encontrado. La bibliografía no es muy abundante sobre el tema, pero bueno, encontré diferentes lugares. Por ejemplo, en España, lo que hacen es, ahí nos hablan también de los protocolos escandinavos que realizan alimentación trófica con leche materna, y que no han descrito en esos casos, en esos pacientes, mayor riesgo de enterocolitis. Igual nos dicen que la inicio de la vía enteral sea prudente e individualizado a cada paciente. Este es otro artículo, que en realidad en este caso el protocolo nos habla de no iniciar la vía enteral, y sí todos están de acuerdo en iniciar la alimentación en forma parenteral. Bueno, también nos habla de considerar el inicio de la alimentación trófica con calostro, y por ejemplo en también, o sea, el consenso es no iniciar vía oral, pero bueno, nos dan la opción a que podamos empezar con un pecho trófico. Y bueno, en realidad mi hipótesis que pretendía de mi estudio era tratar de ver si los niños alimentados con alimentación enteral tenían más riesgo de enterocolitis o no, pero en nuestra población, que fueron 72 niños que entraban en el protocolo de hipotermia, ninguno tuvo enterocolitis, entonces como que mi hipótesis nula no la podía aplicar. Entonces, bueno, lo que hicimos del estudio fue tratar de describir las características de los recién nacidos alimentados durante la hipotermia,
comparar las características de los mismos y la idea es utilizarlo como el objetivo es tratar de, como un objetivo secundario, ver si en base a esto podemos iniciar, desarrollar un protocolo o una vía para poder empezar una vía enteral en estos pacientes y que pueda ser segura y que pueda servir para futuros estudios prospectivos randomizados. En cuanto a los materiales y métodos, el diseño es un estudio descriptivo de casos y controles, y la idea es describir características poco conocidas de un proceso o un tratamiento. En este caso va a ser, en vez de una enfermedad, es el tratamiento en sí, que es la alimentación enteral. Es un estudio retrospectivo y se va a hacer en base a revisión de historias clínicas, que vamos a utilizar el GeoSalud y el Pediasis, en base a una tabla que está prerealizada y tomando en cuenta variables como el sexo, la edad gestacional, el peso al nacer, el APGAR, el pH, la evolución del lactato, el grado de encefalopatía por el SARNAT, los días de ventilación mecánica, el apoyo inotrópico y la infección conatal confirmada. La muestra del estudio son el N total de pacientes que fueron incluidos en protocolo de hipotermia controlada. Los criterios de inclusión son todos los recién nacidos incluidos en hipotermia terapéutica desde el 2011, y los criterios de exclusión son los recién nacidos sin datos sobre la alimentación enteral, que todavía no pude analizar todos los pacientes, pero me quedan más o menos unos 20 para saber si tuvieron alimentación enteral o no, y de los otros 50, solo 2 de los pacientes no tenía datos sobre la alimentación. Y bueno, el plan es, como mi plan inicial era ver si había enterocolitis, o sea, como hacerlo de la tabla de 2x2 y poner, bueno, alimentación sí, no, y enterocolitis sí, no. Ayer lo hablé con Fernando, y claro, como la enterocolitis es 0, en realidad no podía hacer una tabla de 2x2. Entonces, bueno, la idea inicial era poder calcular un odds ratio y un error estándar, pero creo que eso no lo voy a poder llevar mucho a cabo. Y bueno, en realidad no tengo mucho más para contarles porque no he podido avanzar mucho más. Bueno, yo te quería comentar primero que estuvo un poquito larga la introducción, pero igual destacar que está muy bien que hiciste toda esa búsqueda bibliográfica antes de empezar tu estudio, que eso es muy importante, ver qué evidencia hay al momento y también buscar a nivel local, ¿no? Y después lo que te iba a preguntar, que no me quedó clara bien cuál es tu hipótesis del trabajo, no me queda bien clara la pregunta. Y lo otro es que lo mismo que le dijimos a Mariana, esto no sería un casos y controles, ¿no? Claro, sí, en realidad no, lo había pensado desde el punto de vista de que los casos eran los pacientes alimentados y los controles los no alimentados, pero no, capaz que no está bien. Claro, lo que pasa es que hacer un casos y control, después, o sea, los casos van a ser mucho menos cantidad. O sea, me parece que no es el diseño apropiado. Me parece que es una cohorte, lo mismo que le dijimos a Mariana, que vas a mirar retrospectivamente qué les pasó. No sé si Fernando Bien. está de acuerdo ahí. Sí, sí, porque en realidad vos es una cohorte retrospectiva así, que vas a ver los que se alimentaron. Aparte de un sesgo ahí, porque en general, a partir de determinado año, los que no se alimentaron eran los más graves, eso es así. Porque la indicación, los pacientes tienen indicación de alimentarse, entonces los que no se alimentan es porque no cumplen con los criterios de seguridad. Entonces ahí vos mismos estás, en primer lugar, yo también creo que coincido con Tamara que está buenísimo, está muy bien en la búsqueda que hiciste, anduviste buscando por todos lados, buscaste por acá, por allá, en español, en inglés, guías, trabajos, eso está bárbaro, eso es todo el tiempo ganado, en primer lugar.
En segundo lugar, me parece que lo que no cierra mucho es con los datos que vos tenés, es decir, con la cohorte retrospectiva que vos tenés, si la pregunta es si la alimentación enteral trófica o precoz es un factor de riesgo para mala evolución, enterocolitis, etc., creo que con el estudio que tenés, como lo tenés. Creo que se me cortó. Sí, yo dejé de escuchar a Fernando. Se nos cortó a todos. Sí. Quedó Fernando. ¿Eh? Quedó congelado. Todo el mundo congelado. Sí, fue Bueno, no sé qué estaba Eso, diciendo. no, yo, para complementar un poco, yo creo que la pregunta no, lo hablamos ayer, no hay un resultado final. O sea, nosotros no podemos medir resultado porque si uno piensa comer sí, comer no, cuál es el resultado final, y no tuvimos necrosis intestinales, no podemos pensarlo de esa manera. Por eso el caso control va por fuera. O sea, no hay algo no hay una enfermedad sobre la cual partir para ver si hubo exposición o no a un factor de riesgo. Claro. Lo otro sería Claro. pensar también, bueno, a lo mejor ir por la sepsis tardía, pero tampoco tuvimos sepsis tardía, entonces no vale la pena. Yo creo que lo que pretendemos, por lo menos un poco, es simplemente describir a quién una práctica que se empezó a hacer de forma, ¿no? Si bien hubo la guía habilitaba ciertos parámetros, pero se empezó a dar de comer. Y esa experiencia no está reportada de forma sistemática. Entonces lo que debemos hacer es reportarla de forma sistemática y ajustarla, obviamente, por algunas variables que son diferentes, porque como decía Fernando hoy, le dimos de comer al niño que tenía las condiciones para comer y que no estaban graves. Entonces eso sí lo podemos ajustar. Y podemos determinar nuevamente un perfil de seguridad, es decir, nosotros a estos niños les dimos de comer y no tuvimos complicaciones, al momento, ¿no? Pero me parece, y lo otro es ver los beneficios, que un beneficio que sí vamos a poder medir es cuánto tiempo recibieron en nutrición parenteral o hidratación intravenosa. Eso es un resultado que sí podemos obtener de este grupo de pacientes. Entonces, creo que la pregunta es esa, queremos describir lo que estamos haciendo y cuál es el perfil de los niños que con seguridad les pongan a comer. Yo estoy se me cortó porque me quedé sin batería. Te cortamos nosotros, te cortamos nosotros. No, yo estoy de acuerdo con esta última postura de reportar, es un reporte de casos, o sea, extenso, es un reporte en el cual, un reporte de casos en el cual vos hiciste una intervención que es alimentarlos, y podés, por ejemplo, categorizar los pacientes por hacer un score de gravedad o una estratificación de gravedad, aquellos que tienen, por ejemplo, requieren drogas inotrópicas, los que tuvieron acidóticos, los que tuvieron, y que aún así alimentados, el reporte la conclusión es que, lo que vos estás reportando, que aún así en esos pacientes muy graves, moderadamente graves, o que no estuvieron graves, no tuvieron la complicación más temible, que es la enterocolitis, y en realidad tuvieron, desde el punto de vista, y ahí sí echarle, por ejemplo, cuánto tiempo tuvieron parenteral, cuándo iniciaron la vía enteral completa, a cuánto llegaron a la alimentación parenteral completa, el tema de la succión. Yo creo que eso es muy interesante, pero es un reporte, no podemos hacer, porque la base de datos no te deja, porque no está expuesta para eso. Y lo otro que yo les tiro arriba de la mesa, es que sí se puede hacer prospectivamente, pero lo que pasa es que, claro, yo entiendo, son 4 o 5 pacientes por año, o cuando eso en lo normal, a veces los ginecólogos nos aportan mayor N, es medir sistemáticamente en los pacientes comiendo, medir la saturación regional intestinal mesentérica, que tenemos el NIRS ahí, la tenemos, podemos medir saturación mesentérica, podemos medir saturación esplácnica, podemos medir con la saturación cerebral y ver si ahí
comprobar definitivamente, yo creo que con 10 pacientes, con 15 pacientes se puede hacer, y es comprobar qué es lo que pasa durante la hipotermia, aun cuando esos gurises comen. ¿Me explico? E incluso en los gurises que no comen, ver qué pasa con la perfusión intestinal. ¿Te parece Es mal. Doppler? Claro, exacto, eso es lo que iba yo. Eso es lo que iba yo. Uno, medir con el Doppler, el Doppler de la mesentérica, medir qué patrón tiene el día 1, 2, 3 y a los 4 o 5 días después que salió, y mantenerlos con el NIRS, y esas son variables de observación. Que cuando vos decís, Mónica, ponías alimentación segura, yo decía, en realidad, nosotros lo que hacemos es confiamos en que lo que estamos haciendo no lo va a perjudicar, pero no tenemos manera de saber si es segura o no. Estas herramientas, el Doppler o el NIRS, son cosas que no tienen por qué ser estrictamente súper seguras, pero contribuyen a esa pregunta. ¿Cuán seguro estamos de que la perfusión intestinal es buena? Es decir, ¿cuánto podemos aportar de que la perfusión intestinal es buena o mala? O, aun cuando la oxigenación sea baja, el gurí no hace una enterocolitis comiendo. ¿Ah? Entonces yo creo que también se puede ir por ese lado, y con un número no tan alto de pacientes, no pedirle 40, 50 pacientes, con un número no tan alto de pacientes, y viendo que Mónica está empezando su posgrado, su recintado, si no me equivoco, le puede llevar un tiempo razonable para reclutar pacientes, los va a reclutar a todos, es estar ahí al lado, y puede ser interesante por ese lado, independientemente que ella haga esta búsqueda de que vos le estás planteando. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Dale, Mónica. Bueno, Bueno, bárbaro. Seguimos entonces la semana que viene, entonces. veo que Juan Pablo es el tutor de todo el mundo. No, hay otros más, pero Juan Pablo es el tutor parlante, digamos. Los otros son no parlantes. Sombras son los otros. Juancho es... Tutorizo los enloquezco, les planteo cosas que los dejo picando ravioles. Yo intenté rescatar la Marianita de esa cabeza, ¿no? La intenté. No vas a poder, porque Lemo ya está de mi lado. Ya le di tanta manija que quedó embalado en esto, así que fuiste. Bueno, bien, Bueno, entonces seguimos con los otros el viernes que viene. Dale, un abrazo, que pasen bien. Dale. Chao.